Hola a todos, ¿qué tal? Hi everyone, welcome to Master Spanish. Before we begin, this is step-by-step course, not a tutorial. And if this is your first time in this channel, please watch the previous videos in the playlist to be able to understand this video. This course is not complete. You need to download the slides in the link below and book conversation sessions with me to practice speaking on www.masterspanishacademy.com. If there are no more questions, let's begin. We are doing class number 2, level B2.2, Aula Internacional 5. I'm following all the books of Aula Internacional, and this is unit 1. If you missed yesterday's class, please go and watch it because today is important. Also yesterday, we're seeing a lot of grammar and it's getting more and more difficult as this is an advanced level. See? Again, I follow all the steps of the book Aula Internacional, just like in language schools. The only thing that we are not doing here is the conversation that you need to book on my website and the extra exercises that you need to download. All the rest we do in class. ¿Sí? Bueno, clase número 2, unidad 1, Aula Internacional 5, curso completo de español nivel B2.2. Bueno, mi nombre es Virginia, ¿sí? Y esto es Master Spanish. ¿Qué vamos a ver hoy? El gerundio, de nuevo, como si, estados de ánimos, usos de poner y tarea. Esto lo empezamos a ver ayer. Tenemos escritura ahora, un ejercicio de escribir acciones. Vuelve a leer los fragmentos del guión de la película Volver de la clase pasada. Fíjate en las acotaciones y completa el cuadro. Este cuadro. Acotaciones son las notas que describen la escena. Recuerdan que era un script de un guión de cine y estaba la descripción de la escena y después el diálogo. Entonces, la descripción, tenemos que ir a la clase de ayer o descargar el PDF para saber, para tener esa información, ¿sí? Porque es la clase de ayer. Entonces dice, Raimunda cuenta a Sole que le han dicho que su madre se aparece Sole, que su madre se aparece. Sole la escucha. ¿Cómo? How. Sole listens to her. How. Esa información está en la clase de allá. Raimunda pregunta a su hermana si sabe algo de este asunto. ¿Cómo? How. ¿Cómo pregunta? How does she ask? So we're describing the way that you do things. Sí, Sole se siente intimidada. Again, if you didn't watch yesterday's class and you don't have the PDF, you will not understand what we're doing. This is like attending a language course at any language schools. You cannot just show up one class. You need to do it step by step. Sole se siente intimidada por la pregunta y Raimunda la mira. ¿Cómo? ¿Cómo la mira? Cuando Raimunda entra en la habitación, busca a su madre, ve a su hija y la interroga. ¿Cómo? ¿Cómo la interroga? Su hija le indica debajo de la cama. ¿Cómo? ¿Cómo le indica? Raimunda y su madre se ven y se levantan. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? La madre de Raimunda se arregla el pelo y la ropa. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Raimunda mira el cuerpo de su madre, cómo lo hace, y su madre le dice que ha vuelto para pedirle perdón y Raimunda la mira. Entonces, tenemos que ver la clase pasada y tener el material de la clase pasada, está en la playlist. Ponemos pausa, yo les voy a mostrar las respuestas. Entonces, Raimunda cuenta, solo la escucha. ¿Cómo? Con mucha atención. Entonces, la escucha con mucha atención. Raimunda pregunta a su hermana si sabe algo. ¿Cómo lo pregunta? Pregunta directamente si sabe algo. Sole se siente, Raimunda la mira con desconfianza. Ve a su hija y la interroga con la mirada. She looks at her in a way that she's asking questions. Intimidating. Su hija le indica debajo de la cama con un leve movimiento de cabeza. Raimunda y su madre se ven y se levantan lentamente. La madre de Raimunda se arregla el pelo y la ropa digna. With dignity. Raimunda mira el cuerpo de su madre de arriba a abajo, up and down. Upside down. No, up and down. Su madre le dice que ha vuelto para pedirle perdón y Raimunda la mira blanda, sorprendida e inquisitiva. Entonces, fíjate en las palabras que has escrito, que son estas, las respuestas, ¿sí?
Ahí. ¿A cuál de las categorías, de las siguientes categorías gramaticales corresponden? Perdón, tengo mucha sed. Adverbio o locución adverbial, adjetivo o preposición más nombre. Clasifícalas, entonces. Estas respuestas que has dado las vas a clasificar en adverbio o adjetivo o preposición más nombre. Ponemos pausa, estamos analizando la gramática, ¿sí? Yo les voy a mostrar las respuestas. Entonces, adverbio o locución adverbial es directamente, lentamente, de arriba abajo. Adjetivo es digna, blanda, sorprendida, inquisitiva. Preposición más nombre es con mucha atención, con desconfianza, con la mirada, con un leve movimiento de cabeza. Vamos con la gramática. Voy a poner ahí. Todas estas formas, esto es describir acciones. Todas estas son formas de describir acciones como vimos la clase pasada. Por ejemplo, ayer vimos, al caminar, escucho podcasts con mucha atención. Entonces acá tenemos dos acciones al mismo tiempo, camino y escucho podcast al mismo tiempo, y también describo cómo. Entonces, al caminar, when walking, escucho podcast con mucha atención. I listen to podcasts very carefully, with paying attention. Mientras camino, escucho podcast atentamente. Tenemos dos, lo mismo. I'm giving you the same examples with different ways to describe it. And different examples of different ways that we saw yesterday. We're just revising of how to say two actions at the same time. Camino, escucho podcast. Mientras camino, while I walk, escucho podcast atentamente, con mucha atención. Camino, mientras tanto, in the meantime, escucho podcast con mucha concentración. I'm giving you another example similar. Camino escuchando podcast concentradamente. Entonces, vamos a analizar un poquito los adverbios. Presta atención a los adverbios terminados en mente. Por ejemplo, directamente, lentamente, concentradamente, atentamente, etc. Estos adverbios se forman de la forma femenina del adjetivo. Lenta, directa, etc. Al que se le añade el sufijo mente. Cuando dos, que en inglés sería como li, slowly, carefully, easily, es el mismo adverbio. Mente, let me write it here. Mente sería como en inglés li. Lentamente, slow es el adjetivo, li. Le agregamos li para describir cómo hacemos una acción. Bueno. Ojo, cuando dos o más adverbios terminados en mente van uno a continuación del otro, solo el último presenta esta terminación, mente. So when you have two adverbs together, you cannot use mente and mente together. Only the last one will have mente. Los otros van en la forma femenina del adjetivo. The previous one goes in the feminine form of the adjective. Por ejemplo, le aparta brusca y firmemente. No decimos bruscamente y firmemente juntos, decimos brusca y firmemente las manos de la cara. La acaricia suave y dulcemente. No decimos suavemente y dulcemente, no. Suave y dulcemente. So you don't repeat mente twice in the same phrase. I mean, one next to the other. También podemos decir, le aparta bruscamente y con firmeza, o le acaricia suavemente y con dulzura. So you can mix a little bit between con, I mean, these three forms, ¿sí? Preposición, adjetivo, adverbio. Eso es para describir cómo hacemos acciones. Entonces, describir acciones, podemos precisar cómo se realiza una acción empleando diversos recursos. Adverbios, le aparta es push away, bruscamente, like roughly, las manos de la cara. La acaricia, like pet, suavemente. Adjetivos, camina triste de vuelta al trabajo. Miriam miraba impaciente para todos lados, descompuesto, sick,
se pone a llorar silenciosamente. Maruja, that's a name, algo desconcertada, vuelve a sentarse. Y tenemos los gerundios, bueno, and these are the ways that you can use. Remember we saw yesterday, gerundio when you have two actions happening at the same time. Mueves el tronco hacia adelante, estirando los brazos. So you're doing the both things at the same time. You move the core and you're stretching your arms. La muchacha entra corriendo. She's entering the room running. So the two actions are at the same time. The second action will be in gerundio. Remember, gerundio is the same as, they have the ending yendo, yando. Yendo, yando. Los verbos terminados en ar van a ser yando. Por ejemplo, llorando, perdón, ando, no yando. No va a esa etapa. Y ir, endo. Por ejemplo, corriendo. ¿Sí? Que en pasado lo vimos con el verbo estar. Estoy estudiando, pero ahora es sin el verbo estar. Con sin más sustantivo, la interroga con la mirada o le contesta sin miedo, estas son las preposiciones, y sin más infinitivo, cruza la calle sin mirar, lo abraza sin saber qué decirle. Muy bien, continuamos. Tenemos lectura, como si, otra estructura que vamos a aprender. ¿Qué crees que es necesario para ser un buen actor y para bailar bien salsa? ¿Qué se necesita? Coméntalo. Luego lee lo que dicen los profesores. Por ejemplo, ¿qué necesitas? Ser extrovertido, saber bailar, etc. ¿Qué es necesario para ser un buen actor? Elena, profesora de teatro. Solo saber salir de uno mismo, actuar como si fueras otro o como si nadie te estuviera mirando. Cuando se ha conseguido eso, ya está medio camino hecho. You're halfway through. ¿Qué es importante a la hora de bailar salsa? Tony, profesor de salsa. Sentir pasión y saber transmitirla. Y para eso tienes que mirar a tu pareja como si quisieras seducirla. El hombre tiene que llevar a la mujer, the man is leading, acompañándola suavemente con los brazos, como si la estuviera protegiendo de algo, pero con delicadeza. ¿Sí? Entonces, fíjate en las expresiones en negrita, como si fueras otro, como si nadie te estuviera mirando, como si quisieras seducirla, como si la estuviera protegiendo de algo. ¿Entiendes la expresión como si más imperfecto de subjuntivo? Recuerden que su imperfecto de subjuntivo es estuviera, estuviese, si fuera o fuese, etcétera, que lo vimos hace un par de clases atrás, lo vimos recientemente. ¿Entiendes qué significa esto como si más el imperfecto de subjuntivo? Vamos a estudiarlo, lo vamos a aprender. A veces usamos, para explicar mejor una situación o una acción, una comparación con algo imaginario, usando como si más pretérito imperfecto de subjuntivo. Por ejemplo, ella tiene una agilidad increíble. Se mueve como si no hubiera gravedad. Sí hay gravedad. Entonces, to explain a situation better, we compare it to an imaginary scenario, an imaginary situation. Using como si, it means as if I were, ¿sí? Or as if I was. Ella tiene una agilidad increíble. Se mueve como si no hubiera gravedad. She moves as if there was no gravity. Pero sí hay gravedad. There is gravity, but she moves as if there wasn't. So we are comparing with an imaginary situation. Las actrices estuvieron increíbles. La actriz que hacía de Bernarda Alba actuaba como si fuera realmente una mujer de aquella época, pero no es una mujer de aquella época. So she was acting as if she were really from those days, from that decade, but she's not from that decade. Entonces, comparamos con una situación imaginaria y usamos como si, que sería como as if, I was, or she were, she was. Fuera o fuese. Ese sería el equivalente en inglés para que se entienda mejor. Sometimes it helps to understand, to listen to the English version as well.
Y vamos a ver ahora lo de ser y estar, ¿sí? ¿Qué transmiten nuestras posturas? Postures or body positions. Imagina que tú estás realizando una entrevista de trabajo, ¿sí? Tú le haces preguntas a alguien. ¿Qué crees que significan estos gestos si el entrevistado los hace? ¿Mm? So the person you are interviewing is doing these gestures. ¿Qué significa? Por ejemplo, entrelazar los dedos, golpear los dedos en la mesa. ¿Qué significa? Que la persona está feliz, que está nerviosa. Podemos dejar los comentarios y observa los gestos y acciones de la columna A y relaciónanos, o sea, trata de conectar con lo que transmiten en la columna B, ¿sí? Por ejemplo, se muerde las uñas. ¿Qué significa? Que está enfadado o enfadada, o que miente, lying, o que es una persona indecisa, o que se siente frustrado, frustrada, o que está sorprendido o impaciente, o transmite inseguridad y probablemente esté nervioso o nerviosa, muestra confianza, confidence en sí mismo, es arrogante y irrespetuoso, disrespectful, está interesado en el asunto, se siente seguro de sí mismo, confident again, y está aburrido, no tiene interés. Por ejemplo, como esta nena que está muy aburrida. Apoya la barbilla o la cabeza en la mano, así, ¿sí? O así, como la nena. Entrelaza los dedos, golpea los dedos en la mesa, tiene las cejas fruncidas, así, tiene las cejas medio levantadas, como así. Estoy tratando de hacer el movimiento. Tiene una postura demasiado cómoda, como así, tipo, ¿sí? He's sitting too comfortably. Está inclinado o hacia adelante, así como adelante, ¿sí? Está sentado en el borde de la silla, on the edge of the chair. Camina con el cuerpo erguido. Se toca la nariz mientras habla. Tiene las manos agarradas detrás de la espalda, así, o así. ¿Mm? Entonces, en tu opinión, esto es psicología, no hay una respuesta exacta, pero podemos, por nuestra experiencia y por nuestra percepción o nuestra opinión, podemos dar una opinión más o menos de lo que creemos que significa, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la otra hoja. Ahí. Bueno, ¿qué transmiten las posturas? Lee lo que ha publicado una revista sobre lo que transmiten las posturas y los gestos que hacemos en una entrevista de trabajo. ¿Estás de acuerdo? Psicología, se toca usted la nariz, eso es que miente, o sea, significa que mientes. That means you're lying if you touch your nose. Do you know that? A la hora de hacer una entrevista, muchas personas preparan sus palabras, lo que van a decir, cómo van a reaccionar ante las preguntas de los entrevistadores. Y su imagen, cómo van a ir vestidas, cómo van a peinarse, etcétera. Pero pocas piensan que su postura corporal puede ser tan o más importante. Por ejemplo, esto es lo que hace y esto es lo que puede pensar el entrevistador. Se muerde las uñas puede significar que transmite inseguridad y probablemente esté nervioso o nerviosa. Apoya la barbilla o la cabeza en la mano, está aburrido, aburrida o no tiene interés. Entrelaza los dedos, se siente seguro o segura de sí mismo. Golpea los dedos en la mesa, está impaciente, tiene las cejas fruncidas, está enfadado, tiene la ceja medio levantada. Ah, sí, está sorprendido, tiene una postura demasiado cómoda, es arrogante y respetuoso, está inclinado hacia adelante, está interesado en el asunto, está sentado en el borde de la silla, es una persona indecisa, indecisive, camina con el cuerpo erguido, muestra confianza en sí mismo, se toca la nariz, miente y tiene las manos agarradas detrás de la espalda, se siente frustrado o frustrada. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece que es correcto? Entonces, vamos a mirar un poquito lo de describir el estado de ánimo y carácter, ¿sí? Por ejemplo, transmite, está, se siente, etc. Transmitir o mostrar más sustantivo que expresa un estado de ánimo. Esta es la estructura. Por ejemplo, transmite inseguridad, muestra sabiduría,
muestra alegría, etcétera, o transmite alegría. Entonces, el verbo transmitir o mostrar, transmits or shows, más el sustantivo, plus the noun. Ser, más adjetivos, esto es para el estado de ánimo, de mood. Ser, más adjetivo para hablar de características permanentes de la personalidad. Permanent characteristics of the personality, or adjectives that describe permanent characteristics of the personality. Por ejemplo, es impaciente. This person is impatient, always. Estar más adjetivos o participios en función de adjetivo que expresan sentimientos y estados de ánimos temporales, no permanentes, que es el opuesto acá. Por ejemplo, está impaciente y enfadado. So these adjectives that estar plus adjectives that describe feelings and moods that are temporary. Por ejemplo, hoy está impaciente y enfadado. Y sentirse, que es reflexivo, más adjetivos o participios en función de adjetivo que expresan sentimientos y estados de ánimos temporales. So this is like estar, similar. Se siente frustrado y engañado. Hoy, ¿sí? He or she feels frustrated o está frustrado. You can use, they're very similar. Acá tenemos más gramática. Entonces, para expresar sentimientos o estados de ánimos, podemos utilizar los siguientes adjetivos. Normalmente junto al verbo estar o acompañado a una acción, porque these are moods. So moods tend to change. They are not personality characteristics. Desolado, devastated. Malhumorado o malhumorada, in a bad mood. Fastidiado, fastidiada, annoyed. Aconjonado o aconjonada, scared. Contrariado, contrariada, contradictory. Alterado o alterada, moody, could be. Impaciente, impatient, tímido, tímida, timid or shy, entusiasmado, entusiasmada, excited, angustiado, angustiada, upset, sorprendido, sorprendida, surprised, descompuesto, descompuesta, sick, desconcertado, desconcertada, also surprised or not understanding the situation, enfadado o enfadada, angry, nervioso, nerviosa, nervous, alarmado, alarmada, shocked, y triste, sad. No sé qué le pasa a Ana. Estos días está muy nerviosa. Esto es temporal porque es estos días. Últimamente no duerme bien y está muy malhumorada. Recuerden que el adjetivo corresponde con el sustantivo. La mayoría de los adjetivos anteriores y todos los participios en función de adjetivo no pueden combinarse con ser. Otros sí, cuando hablamos de características. So they don't go with ser because these are temporary moods. Sí pueden ir con ser cuando hablamos de características permanentes. Por ejemplo, Inés es muy impaciente. Es una persona muy impaciente. So, if someone has this characteristic permanently, then you can use ser. Por ejemplo, impaciente, impatient could be a permanent thing. Surprised, no. I mean, you're not permanently surprised or angry. Some people are, but we try not to think of that. Or nervous. Someone could be usually nervous, but I would say more impaciente, ¿sí? O tímido. Tímido, it's also shy, permanent, ¿sí? Léxico, vocabulario, sustantivos para expresar estados. Una persona, moods, ¿sí? Una persona transmite buen o mal rollo, like a good or bad vibe. Alegría, happiness, seguridad, confidence, inseguridad, lack of confidence. Tristeza, sadness, una persona muestra, shows nerviosismo, nervousness, sorpresa, surprise, interés, interest, enfado, anger. Estos son sustantivos, ¿sí? Seguridad, inseguridad, confidence or lack of confidence. Y vamos a practicar. ¿Qué transmiten estas posturas? Escribe en tu cuaderno o escribe en los comentarios qué pueden transmitir, en tu opinión, las posturas y actitudes siguientes, ¿sí? Es una persona que se viste con muchos colores, como en la fotografía. ¿Qué te transmite? Lleva el pelo largo, un chico, se mueve mucho todo el tiempo, gesticula mucho,
¿sí? No para de hablar, bla, 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 bla. Sonríe todo el rato, no sonríe nada y habla sin mover las manos, o sea, no se mueve. Para comunicar podemos decir transmite, muestra, es, está o se siente. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Una persona que se viste con muchos colores, perdón, acá es colores, no solores, transmite alegría y también puede ser alguien creativo y excéntrico o estar de buen humor, etc. Vamos a hacer un ejercicio más con cero estar. Observa la siguiente ficha y califica los adjetivos de la lista según si se usan con ser o con estar. O sea, si es algo más permanente, va a ir en ser. Si es algo temporal, va a ir en estar. O puede ir en ambos. Some of them go in both. Arrogante, tímido, falso, fake, cariñoso, loving, desolado, devastated, ¿sí? Habíamos dicho. Atento, attentive, interesado, interesada, indeciso, extrañado, like also suspicious or not believing something. Irritado, inquieto, relajado, frustrado, insensible, not having feelings, ansioso, decepcionado, inseguro, desconcertado, aburrido y delicado, delicate. ¿Mm? Ponemos pausa, lo hacemos, yo les voy a mostrar las respuestas. Entonces, acá, ser permanente arrogante, porque uno es arrogante, no es un estado de ánimo. Tímido, tímida, falso o insensible. Estar desolado, extrañado, irritado o irritada, frustrado, decepcionado, desconcertado. Y depende del contexto, puede ser o estar, ¿sí? Si es permanente o es temporal. Cariñoso, cariñosa, atento, atenta, interesado, interesada, indeciso, indecisa, inquieto, inquieta. Inquieto is like moving all the time. Relajado, relajada, ansiosos, inseguro, aburrido, delicado. So it depends. If it's permanent, we use ser. If it's today only, we use estar or in this period. Por ejemplo, yo puedo decir, Sergio es muy relajado. He's usually chill. Pero hoy está muy inquieto. He's like restless, es inquieto. ¿Mm? ¿Se entiende? Bueno, I mean, it's the same use that we saw in lower levels. It's now that we're seeing more moods and more vocabulary together with ser estar, but the use is the same. Y tenemos ejercicios extra que por favor descarguen el material para poder hacer los ejercicios extra. Nos vemos el lunes para terminar la unidad número 1 del libro Aula Internacional número 5 y les deseo un muy buen fin de semana. Recuerden también sacar conversación en www.masterspanishacademy.com. Gracias a todos. Chau, chau.